Hola, hoy tenemos la oportunidad de estar con Vero Marcelo. Ella es la gerenta general de Natura Cosméticos Argentina. Gracias, Vero, por estar acá con nosotros. Es un placer tenerte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos una gran oportunidad porque es una empresa muy querida y reconocida del Movimiento B, así que vamos a tener una hermosa conversación, Vero, no nos preocupa nada el tiempo, así que nos podemos explayar. Vero, os voy a arrancar por acá para dar un poquito de marco. Desde el Movimiento B impulsamos a la empresa como un agente de cambio, ¿no? Como nosotros entendemos que el Estado, las organizaciones de la sociedad civil no son suficientes para lograr resolver las problemáticas sociales y ambientales desafiantes que tenemos en estos momentos. Entonces entendemos que la empresa puede ser algo mucho mayor que un agente de lucro que solo está en la sociedad, que de hecho está en la sociedad no solo por las ganancias y el dinero, sino que puede utilizar la fuerza del mercado para generar estas soluciones. En ese sentido, el norte de esas empresas que ya están trabajando y son agentes de cambio y están buscando esas soluciones, suelen tener una guía que les marca el norte. Y ese norte suele ser el propósito, ¿no? Entonces, preguntarte, ¿cuál es el propósito de Natura? Bueno, mirá, nosotros lo llamamos la razón de ser, ¿no? Y es comercializar productos, bienes y servicios que promuevan el bienestar bien. ¿Y qué es el bienestar bien? Es estar bien con uno, con el otro, para estar bien con el todo. Desde ese lado, y con este, que no es un eslogan ni un claim, sino es realmente el propósito, englobamos todos. Estamos totalmente de acuerdo. Las empresas, y Natura desde el año 69 lo lleva en el ADN y lo dice, tenemos que ser rentables, obviamente, pero a la vez ser sostenibles en el tiempo, generar impacto positivo, porque somos agentes de transformación y le tenemos que devolver a la sociedad el derecho que nos da para operar. Entonces, en nuestras acciones del día a día, para ser rentables, también tienen que generar impacto positivo en la sociedad y en el ambiente donde se desarrollan. Estamos totalmente de acuerdo con Movimiento B, por eso estamos dentro del Movimiento B, pero es algo que tenemos que seguir trabajando y muy fuerte, que se puede ser rentable y a la vez hacer bien, ¿sí? Y generar ese impacto positivo. Nosotros por muchos años hablamos de sostenibilidad, de sustentabilidad, y nosotros lo tomábamos como el preservar, ¿no? Lo que tenemos hoy para adelante. Hoy estamos ya hablando de regeneración, necesitamos curar y generar eso sí, ese impacto positivo, dejar el mundo, dejar la sociedad mejor de la que lo encontramos. Ese es nuestro propósito. Hermoso. Y está buenísimo, recién decías hace cuánto Natura es B. Nosotros hablamos de la generación B, ¿no? De ese ADN B que muchas empresas ya tienen y hoy muchas empresas se están transformando, ¿no? O están empezando a ver que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. El Movimiento B nace en el 2012. En el 2014, Natura certifica como empresa B. En ese primer momento yo siempre pienso, ¿no? En la empresa 1, la empresa 2, la empresa 10, la empresa 50. ¿Qué valor tenía el Movimiento B para esas empresas? Y recuerdo, porque de hablar con las primeras empresas, yo estoy en el movimiento desde el 2015, y recuerdo el entender que esas empresas decían, yo soy esto, y Sistema B, el Movimiento B, le daba una tribu. Empezar a encontrarse con esos otros que estaban haciendo lo mismo y sentir que no estaban locos y que empezaban a hablar con otros empresarios o empresarias que podían hablar de valores compartidos. Entonces, preguntarte ahí, que siendo que Natura viene con ese ADN B, ya son B, ¿qué le aporta el Movimiento B? ¿Qué le aporta la certificación B a Natura? Mira, me lo pongo a pensar ahora, creo que nunca dudamos en ser parte. ¿Pero por qué? Porque siempre que hablamos de estos temas decimos, hacerlo solos es casi un imposible. Es hacer con otros, es parte de eso. Si realmente crees en algo, está bueno expandirlo.
y está bueno buscar como aliados. El movimiento B vino a hacer eso, a tejer esas redes, a hacer con otros y aprender de otros, porque tampoco es que todos somos perfectos. Y entonces, desde ese lado, ¿qué me aporta esa red? Esa red de expansión, porque digo, cuanto más podamos colaborar, más podamos aprender unos de los otros, más vamos a hacer y más vamos a poder demostrar algo que me encanta, que es una frase de uno de los fundadores de Natura, que es demostrar que hacer lo correcto es correcto. ¿Sí? Entonces, desde ese lado me parece súper importante. Por otro lado, alguien pensará, bueno, hacen toda esta movida para tener un certificado para mostrar, yo soy esto. Yo lo miro desde otro lado. A veces hay que mostrar para expandir. Hay que poner en agenda para expandir, no para ser autorreferencial solo por un ego, si se quiere de alguna manera, para decir hago las cosas bien. No, para expandir. Desde ese lado me gusta tener esa visibilidad. Pero también de cara para adentro para seguir aprendiendo. ¿Qué significa para nosotros hoy certificar y volver a certificar B y cada vez, cada 2 años volvernos a poner como a prueba? Es revisar los procesos, es ver si en algo nos estamos desviando, volver, porque nosotros creemos profundamente en cómo queremos ser. Entonces, para nosotros ser parte de este movimiento es tener esa red, aprender con otros, tratar de expandir y hacer ver que se puede ser rentable y generar impacto positivo a la vez, que no van por caminos distintos, sino que se puede hacer todo junto. Y por otro lado, a nosotros nos sirve como ese check. Bueno, seguimos bien. Para nosotros fue como, lo tomamos como un premio cuando certificamos B. Yo me acuerdo que lo festejamos, la certificación B, y recién empezaba el movimiento B, pero nosotros lo vimos como un premio. Y cada vez, cuando volvemos a certificar, lo que queremos es tener más puntos, ¿no? Como hacer mejor. Y ese es el círculo virtuoso en el que nos movemos. Entonces, para mí, Movimiento B es un círculo virtuoso. Nos promueve a hacer cada vez más y mejor. Una maravilla. Gracias por eso. Recién hablabas también de puertas adentro y quiero volver un poquito a los desafíos internos, a veces del propósito, de la cultura, etc. Nacimos en una sociedad guiada por otros valores, ¿no? Y pensando que las empresas son para otra cosa, y todos aprendimos, digamos, eso. Culturalmente lo aprendimos, ¿no? Entonces, desandar ese camino es difícil. Y cuando una empresa crece o es grande, como pasa en el caso de ustedes, me pregunto, ¿cómo hacen para sostener el espíritu B, o el espíritu de Natura, porque es el espíritu que ustedes tienen, con todos los colaboradores y que sean parte de ese, que ellos también sean parte del movimiento de pensar que una empresa puede ser diferente y colaboren desde ese lugar? Vos sabés que cuando decías cómo fuimos, ¿no? No sé si criados o culturalmente cómo se veía a las empresas, ¿no? Yo digo, bueno, algo debe haber para que se haya generado eso. Y las empresas deben haber empezado a hacer algún cambio. Y en eso debemos haber visto algunos beneficios que trae también generar ese cambio. Y en esto de sostener, cuando yo entré a Natura hace más de 20 años, para mí era una empresa que hacía las cosas diferentes, ¿no? Era como, qué loco, me están hablando de esto. Yo no venía de pensar así, como vos bien decís, era otra cosa. Y me maravilló porque dije, acá realmente se puede hacer lo que me gusta, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se sostiene? Y trayendo esto en el ADN todos los días. También admitiendo que no somos perfectos, que no sé si el 100% de todos los colaboradores, de todas las personas, de toda la cadena de valor cree y sostiene esto y quiere que sea así. Pero no me voy a parar ahí. Me voy a parar en las fortalezas y me voy a parar en quien cree y en quien lo tiene día a día y en las cosas buenas que hacemos para expandir y seguir aprendiendo. Entonces, ¿cómo lo sostenemos? En el diario, en las acciones diarias, en las preguntas que hacemos.
cuando vamos a hacer alguna acción, ¿cómo se puede hacer distinto? ¿Y de qué manera podemos aportar? Entonces, vos me preguntás a mí, bueno, dame algunos ejemplos de lo que hacen. Entonces, yo te digo, bueno, mira, desde nuestro modelo de negocio, tenemos hoy en Argentina aproximadamente 300.000 emprendedores independientes. ¿Y cómo empiezan? Empiezan con un mini crédito que damos para que comiencen a rodar su actividad. Y a la vez damos capacitaciones para que puedan cada vez hacer más y mejor, lo que te decía antes, su emprendimiento como otras acciones que creemos que son importantes. Ahí estamos generando impacto positivo. Y la gente que participa de eso, que podía entender que las empresas solo buscan la rentabilidad, ¿entienden? Ah, no, mirá, también se está haciendo eso. Y se van sumando a la movida, porque el retorno es más importante. Nosotros desarrollamos una línea de productos, por ejemplo, que es Creer para Ver, que es una línea de productos no cosméticos, donde todo lo que recaudamos ahí va directamente a proyectos que trabajan sobre la educación de nuestro país. Entonces, fíjate que se llama Creer para Ver. Cuando empezamos a ver el impacto que se genera, cómo se trabajan con políticas públicas, que no importa el gobierno de turno que esté, nosotros creemos tanto en eso que vamos y golpeamos distintas puertas y trabajamos con distintas provincias y demás, y empezás a ver, quien ve eso dice yo quiero, y aporta y sigue, y entonces cree que las empresas somos mucho más que... Si yo te digo que nosotros corremos una encuesta de IDH, ¿no?, que trabaja sobre el índice de desarrollo humano y que vemos cómo están los emprendedores, esta red de emprendedores independientes y qué necesitan, y en función de eso hacemos otras acciones. Digo, ahí es donde vos seguís teniendo, como decimos, el engallamiento, ¿no?, el compromiso del resto de las personas a hacer esto, a demostrar que hacer lo correcto es correcto. Hermoso. Y que esos desafíos socioambientales se pueden convertir en oportunidades de negocio, que no van en caminos distintos. Bueno, un poco en la línea de todo esto que venimos conversando, por ahí te hago una pregunta más personal, pero tiene que ver con tu liderazgo. Habitualmente, lo que le pasa, ¿no?, a los empresarios, empresarias B, líderes del movimiento B, es la pregunta del resto de ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Yo te dije, cuando entré a Natura, vi una empresa distinta. Distinta a lo que yo conocía, distinta, que me voló la cabeza y que pude ser lo que yo quería, que pude combinar, ¿no?, que no tenía que ser otra persona, que los valores que yo tenía coincidían. ¿Qué mejor que eso? Y entonces cada día que me levanto, que tengo días mejores y peores, como tenemos todos en cada uno de los trabajos, con las cosas que tenemos que hacer, pero ese propósito es muy latente. Y es lo que me moviliza cada día a decir, ¿cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera? La vez que dejé de preguntar el por qué, ¿no? Esto de por qué pasa esto, por qué, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer diferente? Y en este último periodo, ¿y por qué digo este último periodo? Yo hace 20 años que trabajo en Natura, pero los últimos 5 lidero la operación, y justo yo comencé a liderarla el viernes 13 de marzo del 2020, o sea, a los días pandemia. Y si hoy recuerdo la pandemia, hay un montón de cosas que no quiero recordar, ¿no? Todo lo que pasó, pero algo de aprendizaje y lindo fue justamente que lo que movilizó fue el propósito. Y que aprendimos un montón de cosas y que cada día que nos levantábamos a trabajar era pensar cómo mantenemos esta red de 300.000 personas y que sigan pudiendo tener su economía circulando, que se cuiden a la vez. Cómo sosteníamos la empresa que daba trabajo a tanta gente. ¿De qué manera? Y ahí no nos preguntamos por qué. ¿Por qué pasa la pandemia? Era, ¿cómo hacemos para superar esto?
Y ese aprendizaje a mí fue como que me marcó. Y hoy es como, ¿no? Entonces cuando me dicen, ¿y cómo pasó la crisis de esto? ¿Cómo? Pensando otras maneras distintas, movilizados por el propósito que tenemos. Tremendo. Pero, y si tuviéramos que hablar de éxito, digo, Natura es podemos decir que Natura es una empresa exitosa. Wow. Ahora, el por qué es una empresa exitosa o a qué llamamos exitoso, por ahí depende de los anteojos de la persona que la vea. Entonces, y ahí te pido tus lentes. ¿Por qué Natura o por qué consideras a Natura como una empresa exitosa? No sé con qué indicadores se puede medir el éxito. Yo lo mido desde el lado de la coherencia y la consistencia, donde se pudo cambiar un montón de veces en direcciones, en estrategias, pero hay algo que no cambia, que son los valores. Y eso para mí es fundamental y eso para mí mide el éxito. Cuando pienso también en las personas, ¿no? Digo, ¿cuáles son los valores que nos mueven? Eso, ¿no? Es lo que, si vos podés preservar tus valores, seguir adelante, eso para mí es el éxito. Entonces, en la empresa yo creo que, además que se puede medir por crecimiento, por facturación, por miles de cosas, para mí es una empresa que desde que nació en Brasil, tiene 55 años, sigue adelante manteniendo intactos sus valores. Y eso para mí es éxito. Me encanta escuchar las resignificaciones de lo que consideramos éxito, ¿no? Bien, voy a cambiar por ahí un poquito el eje, también para ir tocando un poco más a la empresa en lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Y si hablamos del triple impacto de la empresa, hay un montón. La empresa, de lo que conozco, Natura y seguro es un 0% de lo que Natura es, pero tiene mucho impacto en todo lo que es ambiental y todo lo que es social. Hoy hablaste de la regeneración, ya no están yendo solamente por lo sustentable, sino que están dando más pasos hacia ahí. Entonces, preguntarte cuáles son regeneración es algo muy nuevo. Sin embargo, regeneración está viniendo a reemplazar sustentabilidad. Sí. Con lo cual siento que tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto con esa palabra, a qué llamamos qué. Sí. Entonces, preguntarte cómo están trabajando ustedes, qué ven, qué es la regeneración para ustedes, en qué dimensiones la trabajan. Bien. Está bueno lo que traes de qué connotaciones damos a cada palabra, si es un cambio de palabra por moda o qué, ¿no? A mí creo que se desvirtúa mucho, como se ha desvirtuado la palabra sustentabilidad, se puede desvirtuar regeneración, y lo que nosotros tenemos que poner en agenda es que no es moda, es creencia y es acción, ¿no? Es poner en acción. Entonces, para mí es muy claro cuáles son las diferencias. Sustentar es mantener, que no es poco. Regenerar es curar. Lo tomo desde ese lado. Con me gusta tener estos puntos. Y curar es algo que vemos que no está bien, hacerlo que esté bien, ¿sí? Entonces, ¿desde qué aspectos? Desde el aspecto social y desde el aspecto ambiental podemos trabajar en eso. Y desde el aspecto económico podemos trabajar en eso. Entonces digo, ¿cómo mejoramos y curamos tal vez algunos indicadores económicos que no están bien? ¿De qué manera hacemos modelos de negocios que generen mejor valor? ¿Cómo hacemos para generar más negocio? Puede ser visto de esa manera. Desde lo ambiental, ¿y nos quedamos tranquilos que el planeta está perfecto? ¿Sí? Dicho de esta manera, digo, si yo me quedo con eso y lo sustento, y que no es poca cosa, y que lo mantengo, pero ya sabemos que hay cosas que están fallando. ¿Cómo hacemos? ¿Implica más trabajo? Sí, porque implica pensar y ver de qué manera podemos aportar. Entonces ahí traigo ejemplos de, sabes que en cosmética el óleo de palma es muy común tenerlo en muchos productos, pero la
esa extracción no es buena para la tierra, ¿sí? Porque es un sistema de monocultivo generalmente. Bueno, Natura desarrolló un sistema agroindustrial donde las comunidades pueden tener, se replicó y pueden tener más de una especie y que no daña al suelo. Un trabajo enorme, hecho en un lugar así, pero haciendo con otros lo estamos expandiendo, ¿sí? En esas comunidades. Entonces ahí pienso, ¿es regeneración? ¿Es sustentabilidad o regeneración? Y ahí ya es regeneración. Porque además de regenerar el suelo, el ambiente, también estás aportando a esas comunidades que si tenían un cultivo, cuando se extraía se quedaban sin. Ahora pueden tener un constante trabajo. Eso es un ejemplo de cosas que se pueden regenerar. Cuando yo te digo que hacemos una encuesta de IDH para toda nuestra red de 300.000 personas donde preguntamos todo tipo de aspectos y nosotros hacemos acciones en consecuencia. Personas que tal vez no tenían expectativas de, no sé, tienen alguna problemática, algún tema en salud, y nosotros estamos aportando a eso. De alguna manera estamos regenerando también en el ámbito social. Entonces, vuelvo. ¿Qué es? Para mí, regenerar es curar algo que vemos que no está bien. ¿Cómo hacemos desde nuestro lado para mejorarlo? ¿Podemos estar en todo? No. Entonces tenemos que elegir en qué cosas podemos actuar y solos tampoco. No se puede. Sí tenemos que tejer redes para eso y ser en eso mucho más generosos. No querer tener, bueno, no, hacemos todo y no con otros. Eso no vamos a llegar a ningún lado. Entonces tenemos que hacer con otros y hacer alianzas con otros desde ese lado. Pero con la convicción desde que como empresa, desde las empresas podemos ser agentes totalmente de transformación, que no tenemos que esperar que todo venga, ¿sí? Entonces eso me parece fundamental. Y sí, poner en agenda los temas que creemos, hacer acciones en consecuencia y tratar de ser bien claros, porque lamentablemente a veces es usado como una moda y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Me encanta, hay muchas conversaciones que tengo al respecto hablemos de ese tema. Tengo muchas conversaciones con empresarios, empresarias B, líderes de las organizaciones, en ese sentido de decir que muchas veces lo que nos dicen es, bueno, yo soy así, no lo uso de marketing, tienen miedo, o sea, creen que eso puede ser una acción de marketing en este momento y ellos ya lo son y son así. Tal vez sea un momento en la historia donde necesitemos reforzarlo y contarlo para evitar las modas, ¿no? Entonces, nada, profundízame por ahí sobre ese aspecto. Es lo que creo que tal vez esto de generar como que fuera una moda o hacer acciones, que no está mal y no lo digo, pero no es ser una empresa... No quiero herir a nadie, ¿no? Pero cuando uno dice, no, yo hago acciones de sustentabilidad, ¿no? Acciones de sustentabilidad. Y entonces voy a regalar lápices plantables a todo el mundo, pero después eso no tiene un sustento, no tiene nada. Está buenísima esa acción, es una acción puntual. Sustentabilidad, o cuando yo te hablo de regeneración, tiene que ser transversal a todo el proceso. Por eso hablo de creencia. Yo no estoy diciendo que eso sea, pero ahí se ensucia un poco cuando decimos, hago esto y ya está, ¿no? Claro. Son acciones diarias, son la revisión de procesos, de revisar toda la cadena de valor, de también entender, y vuelvo con esto, ¿no? Creo que es la tercera o cuarta vez que te lo digo, de no somos perfectos, pero sí estamos en pos de qué podemos aprender al respecto, ¿sí? Y de que sean algo mucho más estructural. Entonces, ahí es donde yo digo, puede verse como hice algo puntual porque todo el mundo lo hace. Está bárbaro si lo haces puntualmente, pero
tenés que entender el por qué lo haces, cómo lo haces y qué más podés hacer en todo el proceso para que sea real y el impacto positivo sea mayor. Y sostenible, digo. Claro. Y yo creo que acá me gustaría por ahí, si me podés destacar, ¿cuál es la oportunidad de pasar? Digo, hay un montón de empresas que hoy están en el mundo más de la RSE, que es un poco lo que traías vos, ¿no? Las acciones puntuales. Nos pasa muchísimo de encontrarnos con empresas y hago todas estas acciones. Sin embargo, no son parte del core del negocio, como es el caso de Natura, ¿no? Entonces, si tuviéramos que hablarle a esas empresas que todavía están en ese mundo, pero están mirando lo que está pasando, ¿no? Porque hay un avance, o sea, en el mundo hace 10 años no hablábamos de este tema, teníamos que empezar muy de atrás, ahora ya estamos más acá. Pero ¿cómo podrías transmitirle o contar cuál es la oportunidad de pasar de ese universo donde están ahora al universo de que esto sea parte del core del negocio? ¿Cuál es su oportunidad? Para mí, primero, los líderes lo tienen que tener como algo que realmente creen, si no es muy difícil. Entonces, sí aliarse o buscar de organizaciones que realmente puedan, no sé si la palabra es explicar, pero sí educar bien, contarles bien de qué se trata, de por dónde va, qué es realmente lo que hay que hacer que genera ese impacto. Y que podamos contar los beneficios que hay y casos de éxito en términos de que se puede hacer negocios y de esta manera. Y ahí hacer alianzas, pero lo tiene que crear el liderazgo para meterlo en el día a día y en las conversaciones. Claro. Porque si no queda como un área aparte. Claro. Y tiene que ser transversal. A veces cuando a mí me dicen... ¿cuántas personas debe tener Natura en sustentabilidad? En Argentina son 3 personas. ¿Sí? El área más técnica, si querés. Claro. Pero después es un concepto, es parte del ADN, está dentro de nosotros. Y eso se hace en todos los días. Tal cual. ¿Sí? Entonces, desde mi lado, hay que creerlo, involucrarse. Realmente, cuando digo involucrarse, es aprender, ver con quién uno se contacta, qué alianzas hacer y entender que hay que trabajar en toda la cadena de valor. Y vuelvo a decir, para mí no están mal esas acciones aisladas. Solo quiero decir que no es solo eso, es mucho más, que no es suficiente, que es mucho más, que no es un check, ¿no? De la misma manera cuando hablamos de cupos, ¿sí? Que ahora está bastante... Si vos me lo preguntabas a mí hace años, yo me acuerdo que siempre dije, bueno, yo estoy de acuerdo con los cupos. Y después lo entendí como una herramienta pero conceptualmente yo quiero estar acá y en la posición que estoy por lo que puedo aportar, porque es importante la diversidad de miradas, porque es importante ser equitativos con todos los miembros de la sociedad y trabajar para eso. No porque la empresa tiene una obligación y ya está. Eso es cortoplacista. Claro. ¿Sí? Y quienes los piensan de esa manera les da lo mismo hoy hacerlo y mañana no. Quienes lo creemos profundamente, ni haría falta tener ese cupo, porque lo creemos tanto claro. que no se necesita, ¿sí? Sí sirve para como ser parte del movimiento, ¿ves? Como ese chequeo, lo estamos haciendo, lo que creemos, lo estamos ejecutando, lo estamos viendo, es eso, pero ni más ni menos. Tal cual. ¿Sí? Y entonces, cuando vos lo crees y lo pones en práctica, te es más difícil ir para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, no retrocedes. Qué importante en todo lo que estás contando el cambio de mentalidad para que estas cosas pasen, ¿no? Se necesitan liderazgos que crean, liderazgos que aprendan lo nuevo. Aprendimos en otro sistema, entonces necesitamos reaprender cosas y entender que tal vez no lo sabemos. Entonces hay un cambio de liderazgo también en aflojar lo que tiene que saber un líder. La realidad es que el estilo de liderazgo de hace 20 años ahora es totalmente diferente. Cuando yo empecé a trabajar,
el líder estaba encerrado en una oficina y llegar a ese líder era como, bueno, no sé, y la oficina tenía que ser grande y miles de cosas. Eso doy un ejemplo visible y material que era así. Y tenía que tener... Hoy es tan distinto, no digo que en todos, pero creo que en muchos es tan distinto. Y realmente ahí es donde digo, uy, ¿cuánto más? O sea, yo de dónde aprendo de estar cerca de las personas. Y a veces me cuesta y digo, no, pasé esta semana haciendo cosas y no estuve cerca de los equipos, no pude hablar con uno, no pude hablar con otro y lo lamento personalmente, pero además porque me perdí oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? Porque es eso, ¿de quiénes aprendes? De la interacción del otro. Entonces, para mí eso es fundamental y por eso, en este sentido, es tan importante el liderazgo. Si el liderazgo lo cree, habilita espacios. Si no, cuesta un poquito más. Y vamos a afinar un poquito eso del liderazgo. ¿Cuál es, o sea, vamos a ir al liderazgo de Vero Marcelo, ¿no? Wow. O sea, ¿cuáles son los tres para enmarcarlo y de priorizar? ¿Cuáles son las tres claves que consideras de tu liderazgo? Esas tres cosas que vos decís, tengo estas tres que son las que me sirven para liderar una compañía de estas características. A ver, capaz que yo te lo digo desde mi perspectiva, me encantaría que me lo dijeran el equipo a ver si es así o no. Pero la cercanía con las personas, esto te dije habilitar espacios, yo a veces hasta, si la agenda normal me va por un lado, yo necesito tener espacios de conexión con las personas, entonces habilitar esos espacios de escucha activa, de qué es lo que está pasando, qué sienten cada uno de los colaboradores me parece importante. La comunicación, tener una comunicación transparente, clara, genuina. Y esto a mí me encanta y fluyo cuando la gente puede ser lo que quiera ser, pueda levantar la mano y decir y poderse expresar. Espero o trato de que cada uno de los gestores en Natura lo trabaje y generar eso, ¿no? Porque creo que a veces cuando vos vas creciendo en una organización te vas haciendo más solitario y corres un riesgo muy grande que es creerte que lo que vos crees es lo correcto. Entonces, porque cada vez estás como más solo. Entonces la importancia de seguir interactuando para aprender y para que te resuenen algunos puntos. Por eso hay que tener una escucha activa muy importante. Pero creo que trato mucho de hacer eso, ¿sí? Me encantaría que el equipo diga, sí, eso se ve o no. Pero son esos puntos que yo me pongo como de alarma, ¿no? En esto de vuelta del chequeo, ¿no? ¿Estuviste? ¿Generaste espacios? ¿Qué aprendiste? ¿Estás escuchando realmente? Porque de verdad uno termina en la comodidad, porque a mí me encanta incomodarme, ¿sí? En esto de pensar muchas veces cómo, si se puede hacer así que es más sencillo, porque nos pide pensar distinto y ver de qué manera podemos hacer. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Si a mí me resulta más cómodo poder tomar una decisión en base a lo que yo creo. A lo que pienso yo. A lo que pienso yo. Bueno, en ese aspecto digo, no quiero caer en esas comodidades. ¿Está? Entonces, eso a veces como alerta. Hermoso. Vero, ¿qué no puede pasar en una empresa liderada por Vero Marcelo? ¿Qué no puede pasar? Tal vez soy reiterativa a algo que te dije. No puede pasar que las personas no puedan ser quienes son. No puede pasar que las personas no puedan expresar lo que tengan ganas de expresar, que no se sientan escuchadas.
no puede pasar que no tengamos un espacio, habilitemos espacios a que las personas puedan soñar en grande. Tal vez eso es lo que trato de fomentar siempre, que las personas que trabajan en Natura sueñen en grande, sueñen que todo es posible. El otro día leí algo que me encantó: apuntá a la luna, que si falla estás dentro de las estrellas, estás por ahí, me encantó. Entonces trato de fomentar esa ambición, que para mí la palabra ambición, viste, tiene una connotación como negativa, pero para mí es súper positiva porque habla de sueños. Y a mí me encanta que las personas sueñen en grandes y que Natura habilite ese espacio de soñar en grande. Y esto que te digo, que cada persona pueda ser quien es, y que pueda alzar su voz, porque yo creo que con respeto todo se puede decir, y que pueda hacer fluir sus ideas. Después se verá si se puede o no, pero que pueda hacer fluir sus ideas. Y si vos me preguntás, ¿pasa eso, no? En esto, trabajo todos los días para que no pase. Es eso, trabajo todos los días para lograr esto. Seguramente hay algunas cosas que se nos pasan, bueno, hay que seguir adelante. Hermoso. Muchísimas gracias, Vero. Es un placer haber hablado con vos. Se nota el brillo en tus ojos hablando de lo que haces todos los días y de la empresa que posibilita que eso sea de esa forma. Muchas gracias. No, un placer, de verdad. Gracias.